En esta noche vamos a aprender lo que se llama la consecuencia. Voy a estar con ustedes 30 minutos, amén. No le voy a dar mucho para que no se cansen. Aprendimos acerca de la guerra y lo que es una guerra o un ataque del enemigo. Como mencionó mi hermano Marco, a veces el enemigo, cuando no encuentra un derecho legal para atacarnos a nosotros, entonces lo que él le saca las cosas del pasado, de lo que nosotros ha pasado. Y voy a tocar otro punto muy importante. Por ejemplo, ahí está en el caso de Elías. Mire bien, Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo y Satanás sabía exactamente por dónde él tocarlo. Después de haber matado a los 850 profetas de Baal, es algo poderoso, único en la historia que hizo Elías delante de todo el engaño, la mentira del diablo, del rey Acab. Simplemente una mujer le amenaza de muerte y el otro huye. Entonces eso quiere decir que el enemigo conocía las debilidades de Elías. Conocía las debilidades de Elías y entonces lo atacó por a través del miedo. Entonces el enemigo sabía las debilidades de Elías y entonces le puso miedo y entonces él huyó de una mujer después de haber matado a 850. Eso es muy importante que nosotros, cuando en la vida cristiana, nosotros sepamos realmente lo que es un ataque del enemigo. No estamos hablando de pruebas, no estamos hablando de una tentación, ¿no es cierto? Estamos hablando de un golpe del enemigo, de un ataque que a veces simplemente le da la gana de atacarnos, nos da la gana, muchas veces yo digo una palabra, de molestarnos, de jodernos la vida. El enemigo lo hace, pero nosotros como cristianos tenemos que saber exactamente de lo que está pasando. Si no sabemos, pagamos nosotros, caemos en las trampas del enemigo. En esta noche quiero enseñarles lo que es la consecuencia. Y no, ¿alguien me puede decir en pocas palabras lo que es una consecuencia? Las consecuencias son resultados de la desobediencia. Puede ser consciente o inconsciente o de una manera ignorante, o simplemente lo sabe y lo hace, pero tiene una consecuencia. Puede ser con una consecuencia física, espiritual, material, lo que sea, en nuestra vida, pero nos afecta a nosotros como seres humanos. Mire, la consecuencia es el resultado de quebrantar una ley o una orden escrita o hablada por Dios. En este caso estamos hablando una consecuencia de quebrantar un mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con lo que es un ataque del enemigo. No es tampoco una prueba, no es una tentación, no es la guerra. El resultado de quebrantar un mandamiento, una ley, es una consecuencia que nosotros muchas veces lo estamos pagando o lo pagamos por toda la vida. Escúcheme bien, la consecuencia de la desobediencia a veces nos cuesta a nosotros un momento, nos dura una semana o nos dura toda la vida. Grábese eso muy bien. No, está muy bien. Por ejemplo, vamos a decir, una persona, un hombre, uno que conoce a Cristo, como ser yo, cualquier persona joven que es una cristiana, se casa con un impío, con una persona que no conoce a Dios. ¿Cuándo terminará de pagar esa consecuencia? Toda la vida, hasta la muerte. ¿Quién sabe Dios si el hombre se convierte a Cristo? Si no, olvídese. Lo que quiero decirle, hacerles entender a ustedes es, cuando nos estamos pasando por problemas, dificultades, cuando tenemos algo que nos acecha, nos acosa, estamos viviendo una vida difícil, yo quiero que ustedes mediten en sus vidas, en la iglesia, en el negocio. Mire, yo tengo mis negocios desde los 12 años.
Tengo negocios. Yo vengo trabajando de los 12 años. Mi papá me enseñó a trabajar 12 años y de los 12 años yo vengo trabajando en lo que se llama en la construcción, en la empresa. Conozco gente de toda clase de personas, negocios, muchos negocios en Ecuador, aquí en Estados Unidos. Entonces, no porque realmente uno paga consecuencias espirituales, sino también paga consecuencias en financieras cuando nosotros cometemos errores graves. A veces los errores financieros, como digo, también son cortos o son que perduran mucho tiempo, muy largo. ¿Qué pasa? Y nosotros estamos aculpándole a Dios. Señor, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué haces estas cosas, Señor? ¿Qué yo hice, Señor? Simplemente si vemos lo que nosotros hicimos, ahí está. No es culpa de Dios. Nosotros tomamos una mala decisión y después le vamos a culpar a Dios. ¿Por qué no decimos, Señor, qué hago? Muéstrame, ¿cuál es el camino? ¿Por qué no consultamos a Dios primero antes de, no después de? A mis empleados yo les digo, antes, si ustedes no saben cómo caminar, no saben cómo hacer, no me vengan a decir que saben, después me cometen un error al final del día, yo tengo que volver a hacer, porque eso me cuesta dinero, consecuencias. Ahora en caso de consecuencias espirituales que vamos a hablar en esta noche. Hermano Marco acabó de leer la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Hoy noche vamos a hablar un poco, 20 minutos tenemos para hablar acerca de las consecuencias que le pasó a David. A David, quien era el hombre conforme al corazón de ¿qué? De Dios. Si a David tuvo graves problemas, terribles problemas, que era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuánto más a usted y yo? Que estamos lejos de ser, amén, conforme al corazón de Dios. Me explico. Entonces quiero ahora explicarles, no vamos a leer la Biblia, usted lo lee desde el 2 de Samuel capítulo 11 para adelante, usted lo puede leer. Y si yo me equivoco, alce la manito y me corrige. Ok. Vamos a ver. Dice ahí en el 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9, dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En el 10 comienza. Mire bien, aunque Dios lo perdonó la vida, porque antiguamente en la ley, ¿cuál era la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Aquella persona que mataba espada tenía que morir. Pero Dios en su misericordia le perdonó a David. Pero tuvo que pagar grandes consecuencias, las cuales 11 de ellas, mira, 11 de esas consecuencias de la desobediencia por el homicidio y el adulterio lo tuvo que cargar durante toda su vida. Entonces, mire bien, el homicidio sobre Urías y el adulterio por Betsabé. Mire bien lo que pasó. La muerte en la familia. Primera consecuencia de una desobediencia de la palabra de Dios, en caso aquí David, la primera consecuencia era la muerte de un hijo de David de Betsabé. ¿A cuántos de nosotros usted le gustaría les gusta que la muerte de alguien de nuestra familia? ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices aplaudiendo? De ninguna manera. A nadie le gusta perder un ser querido en la familia. La primera consecuencia para David era la muerte del hijo. David no se quedó quieto. Él se volteó ¿a qué? A ayunar. Se tiró al piso. No habló, no comió. Dice que se puso en ceniza, lloró, gimió a Dios. Aquí notamos algo muy importante. Cuando nosotros estamos pagando una consecuencia, aunque Dios
nos escucha, pero él no responde. Tenemos que cruzarlo y tenemos que pagarlo la consecuencia, como David. Aunque nosotros ayunemos, aunque nosotros lloremos, nos tiremos de cabeza, gimamos, lo que hagamos, Dios no va a parar, porque es una consecuencia que nosotros estamos pagando como David. Usted sabe que todo lo que David pedía, Dios lo respondía. ¿Es verdad, sí o no? Así es. ¿Y por qué no escuchó esta vez a él? Por su consecuencia. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, mire, la muerte puede ser, esto es muy importante para ustedes los líderes. Por ejemplo, hay personas que vienen tristes, han perdido sus familiares. Cuando nosotros ponemos las manos de Dios y empezamos a servir a Dios, podemos ver de estas cosas para que podamos analizar por qué le está sucediendo a tales familias algunas cosas. Una puede ser eso, la consecuencia de muerte de un hijo. Eso es lo que puede pasar en las familias. Hay muchas, por ejemplo, hay muchas en los cristianos. Usted ha escuchado muchos testimonios que le mataron al hijo, le robaron, le violaron al hijo. Entonces, hay muchas cosas por qué sucede esas cosas. En la número 3, mire bien, la violación y deshonra entre Amón y Tamar. ¿Quiénes leyeron eso? No, Amón era hijo de quién? Era hijo de David. Tamar también era hijo, amén, de David, pero diferente mujer. Tamar era hermano de Absalón. Mire bien lo que pasa, ¿no es cierto? Violación, deshonra entre la familia por haber ¿qué? Cometido homicidio y fornicación. Todo esto vino, todas estas consecuencias le vino a David. Muerte, deshonra y violaciones entre los hermanos. Número 3, venganza y odio, asesinato entre los hermanos, entre la familia. ¿A quién mató a Absalón? Amnón. Sí. Le mató a Amnón por venganza, por haberlo violado. ¿Cuánto de dolor estaría pasando David? ¿O David estaría feliz, contento? ¿Cuántos de nosotros sufrimos a veces simplemente porque un amigo se va? Uno sufre, ¿no es cierto? ¿Y cuánto más David? Le asesinan al hijo, lo matan. ¿Y quién? El hermano. El otro hijo le asesina dentro de la familia. Número 4. Mire, dice, traición y sublemación del trono del rey. Absalón traicionó a su padre, quitándole el trono. Consecuencias. Muy importante que nosotros analicemos estas cosas cuando nosotros desobedecemos a Dios, quebrantamos las leyes de Dios, conscientes, inconscientes. Entonces, si nosotros queremos saber por qué nos suceden las cosas, por qué estamos allí, porque la mayoría de nosotros, los cristianos, los pastores, las iglesias, están como el pueblo de Israel en el desierto, dando la vuelta, como el burro o el caballo en el molino. ¿Entiende? Dando la vuelta años y años y años y años y años. Y no sabemos por qué. Y siempre estamos acusando a Dios. Puntos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En cambio, vamos a decir aquí traición. Aquí hay un nivel, un grado de supremacía y de autoridad. Vamos a decir aquí, así como un miembro, así como Jesús le dijo a los discípulos claramente que un siervo no puede ser más que su Señor. Entonces, aquí es muy importante, en caso, vamos a comenzar por nuestro hogar, por nuestra familia. La esposa no puede irse por encima de su esposo. No puede tomar decisiones por encima de su esposo. Los hijos no pueden irse por encima de los padres.
si usted es dueño de una compañía, si es jefe o es oficial, usted no puede irse por encima de ellos. Yo eso he aprendido mucho aquí en Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Mire, vamos a hacer un ejemplo. Dios me da la oportunidad de trabajar como a veces 10, 12 contratistas en un trabajo. 10 o 12 contratistas en un mismo trabajo. Y todos ellos tienen empleados. Entonces Dios me ha enseñado a mí, yo no puedo irme por encima de ellos. No puedo robarles a ellos los trabajadores, porque es un nivel de ¿qué? De autoridad. Y yo he aprendido esto, obedecer ahora. ¿Por qué? Ahora yo tengo personas, 10, 12 contratistas que trabajan debajo de mí. Porque primeramente yo tuve que estar metido debajo de ellos, aprendiendo y sumiso en obediente para ahora. Es decir, Dios me ha hecho cabeza ahora. Antes era cola, ahora me ha hecho cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando Dios nos pone arriba, los otros están abajo, ellos no pueden subir por encima y todas veces que ellos suben, pagan una consecuencia grave. Les cuento recientemente un testimonio para que ustedes puedan entender cómo Dios nos protege y Dios nos cuida. Eso pasó hace unos 2 años, pero que demora para el hombre pueda darse cuenta. Había un contratista que me contrató a mí para hacer una casa, más o menos una casa valiosa, de mucho dinero. Entonces él me prometió a mí darme el 60% de los trabajos, pero yo lo ayudaba a dar el seguro, la licencia para él que consiga los trabajos. Yendo haciendo corto, no me dio ni siquiera ni el 1%, peor el 60%. Y me terminó, me echó fuera del trabajo y no me dio absolutamente nada. ¿Todo bien? Pasó 2 años, 2 años. Hace unos 4 meses atrás, me llamó a pedirme a mí, a esta persona que está aquí, el hombre que estaba haciendo un trabajo de $3 millones, me llamó a mí a pedirme trabajo, que le ayudara. Yo lo que hice, me senté con él y le expliqué a él cómo Dios obra y cómo Dios trabaja. Yo le dije, mira, tienes que pedir perdón ahora mismo a Dios. Arrodíllate y pide perdón por todo lo que tú has hecho conmigo y que has hecho con los demás. Y yo voy a orar por ti para que mañana pasado te den unos buenos trabajos y no estés andando así buscando trabajo. Yo no quiero humillarte, pero si Dios ha hecho esas cosas es porque Dios te ama. Oré por él, le dije que se arrodillara, se arrodilló ante Dios, pidió perdón y yo dije al Señor que lo bendijera, que no lo tuviera en cuenta. Pasó 2, 3 meses, empezó a tener trabajo y me empezó nuevamente a llamarme a mí a darme trabajo. Y le dije a él, mira, tú puedes hacerlo, pero si quieres andar recto y que Dios te bendiga, pues camina recto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él dijo que sí. Y de ahí no hemos parado de trabajar con él ahora. Y él está llamando trabajando. Es una de las cosas muy importantes. La autoridad, la traición, que pagamos nosotros consecuencia por esto, ¿no es cierto? Estamos en la sublimación, el trono del rey. Nos quita la autoridad. No bajamos las mujercitas, mi hermano Marolín. No podemos ir por encima, no pueden ir por encima del esposo, porque, amén, es una desobediencia. Como el esposo tampoco puede tratarlo mal a su esposa porque hay estorbo. Dice, el cielo se vuelve como un hierro cuando sucede esas cosas. Tenemos que estar en cuenta de eso. Amén. Entonces no podemos, las mujercitas no pueden estar dando consejos a los hombres si no han buscado a Dios. Porque lo que van a hacer es errar en un camino equivocado. Quedamos ahí. 3 minutos más. Voy a terminar hablando. El desalojo y pérdida de los bienes. David tuvo que huir del trono de Absalón porque él lo quiso matar y él se quedó con el trono.
desalojo de sus bienes. Cuando nosotros cometemos un error, como yo les conté la semana pasada, uno comete errores y Dios nos hace pasar vergüenzas terribles. Si nosotros no nos damos cuenta, no nos arrepentimos, confesamos lo que está pasando y nos apartamos, Dios nos puede dejar en la calle. Así me pasó conmigo. El año pasado, como yo le conté, tenía 20 trabajadores. ¿Sabe con cuántos me quedé? Con 2 o 3. Empezó ya, los bancos me empezaron a quitar los trocos de trabajo. Y nosotros, ¿qué decimos? Señor, ¿pero qué está pasando? Señor, ¿qué hice? Muéstrame, Señor. No. Analicémonos y paremos a ver qué hicimos. Es muy importante escribir su libro de las crónicas. Si queremos ser victoriosos, si queremos caminar una vida de victoria, si queremos ser exitosos en la vida, si queremos ser unas personas normales, trabajar, coger su sueldito, ir una vez el domingo, gloria a Dios, está bien. Sigan como están. Pero si quieren ser exitosos, servir a Dios como Él quiere, tenemos que esforzarnos. Cada día tenemos que subir escalones. No podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos ahí porque Dios no quiere que nos quedemos. Entiendan eso bien. No, recuerden que Jesús dijo claramente que si tu ojo es ocasión de caer, ocasión de pecar, ¿qué dijo? Sácalo. Si tu brazo es ocasión de pecar, córtalo. Eso quiere decir que Dios no está interesado en lo que te pase, lo interesa es su alma, mi alma consagrada, obediente, limpia, pura, delante de su presencia. Lo resto vale. Lo que tengamos, hasta nuestra carne, que no va a heredar el reino de los cielos, lo tiene porque dice el Señor, vale. Padre mío, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Gracias por edificarnos en esta noche, bendito Dios. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor amado. Perdona todos nuestros pecados, bendito Dios. Dice tu bendita palabra que los cielos se han vuelto como de bronce a causa de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, bendito Dios. Por favor, perdona toda iniquidad, perdona toda maldad, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por todo pecado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, Señor. Te pedimos perdón por el pecado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por los pecados de nuestros hijos, de nuestras hijas y aún por los pecados de nuestras generaciones, bendito Dios. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, Señor. ¿Quién lo conocerá? Tú nos conoces, bendito Dios. Te pedimos misericordia en esta noche, te pedimos que seas tú levantando tus juicios, bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdónanos toda maldad, mi Dios, nos arrepentimos, te pedimos perdón por todo pecado oculto, bendito Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, tráenos a memoria esos pecados ocultos, esos pecados que están escondidos, que no nos acordamos, Señor amado, tráenos a memoria. Te pedimos perdón por todos esos pecados ocultos, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado voluntario, involuntario, Señor amado. Perdónanos, bendito Dios. Apiádate de nosotros y ayúdanos a brillar con tu luz. Gracias te doy en esta noche por el pastor Ya, por el pastor Jairo, por mi hermana Marolín, Señor, por nuestras familias. Gracias, bendito Dios. Y gracias por tu presencia, Señor Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.